Sean bienvenidos una vez más al curso taller Conciencia, Valores y Actitud de Servicio. En este capítulo, el doctor Ovalle Fernández, a continuación de la exposición de un pasaje de San Francisco de Asís, aborda el tema de la evolución o madurez de la conciencia. En otro punto, señala que se requiere trascender fronteras personales mediante la vía de la comunicación, el diálogo o la comprensión. Así es, Eduardo. Además expone que la convicción es un elemento de suma importancia en este transitar hacia la evolución y madurez, ya que aquella puede hacer que aunque tú tengas tu propio código moral o ético, adoptes como propio a otro diferente, en tanto lo hagas precisamente así, convencido. De ahí la definición de convicción. Más adelante, el autor cuestiona, ¿dónde está el yo realmente? ¿En la concentración, en la meditación extrema, en el aislamiento y el refugio, o aquí, en medio de los desafíos, en la lucha por superar los obstáculos y actuar en consecuencia para transformar en dicha? Este hombre es el que fundó esa revista preciosa que se llama National Geographic, toda la sociedad National Geographic, pero hizo algunas otras cosas. Él tenía una esposa que era sorda. Y este hombre, en lugar de desesperarse con su esposa por una limitación y decir, ay, otra vez la sorda, o así, desesperarse con ella, así, como la amaba, se esmeró para tratar de lograr un invento que permitiera oír, que le permitiera a su esposa oír. En la época en que él lo intentó, no se podía lograr eso, por la sencilla razón de que pues, no había los adelantos suficientes, vibraciones. Ahora se está logrando bastante. En esa época no lo logró. Pero trabajando con ese problema que es una carga, que es negativo, ¿qué hizo? Entre otros, no fue el único, amplificó, el único inventor, amplificó el oído de todos nosotros, porque trabajando en eso, inventó el teléfono. En 1876. Es decir, cualquier problema es una invitación a la acción. Un día tienes un problema económico, una catástrofe, bueno, mucho se debe al exterior, pero ¿y qué errores cometiste tú? No los vuelvas a cometer, siempre podemos. Esta vida es también una escuela. Hay otro caso, el de un joven que se llama Aron Ralston. Este hombre en el 2003, hace 2 años, era un escalador, quedó atrapado. Una roca le trabó el brazo derecho, iba escalando solo y no se pudo zafar. Estuvo allí 5 días. Lo buscaron, helicópteros, todo, no lo encontraron. Y cuando se le acabaron los víveres que llevaba, el agua, lo que sea, tomó una decisión radical, teniendo sensibilidad en el brazo, estaba nada más trabado. Él solo se amputó el brazo. ¿Y qué hizo? Bueno, después hizo un torniquete, bajó y lo encontraron a la vera de un río y recogieron a este hombre. Es este joven. Cosas terribles nos pasan a todos. ¿Pero qué haces? ¿Te dejas vencer o echas fibra? Ahí es donde te conoces. ¿En dónde está el yo, pues? ¿En la meditación extrema en que te refugias y te aíslas del mundo? ¿O aquí, en medio, por supuesto, de los desafíos? Aquí, en los desafíos, en que podemos ver la vida no simplemente, como te había dicho, como la lucha por la vida, sino transformarla en la dicha de luchar. A nadie de nosotros nos gusta que nos ocurran cosas que llamamos feas. Pero la verdad, luego tiene uno interés en que le lean las cartas. Pero la mera verdad, una de las mayores fuentes de dolor humano es el afán de controlar todos los aspectos de nuestra vida y anular la creatividad. Imagínalo, sería tristísimo empezar todos los días y todos los años sabiendo exactamente lo que nos va a ocurrir. ¡Qué horror! Sería como desplazarte en un mundo congelado.
estar pasando las páginas de un libro cuyo final ya conoces. En realidad lo maravilloso es enfrentarte a la sorpresa, a la aparición que significa cada día nuevo. Enfrentar los desafíos, lo que nos toque. De modo que una expectativa de lo que podríamos llamar desarrollo, crecimiento humano, es precisamente saber hasta dónde somos capaces de mover con nuestra conducta, con nuestros actos, nuestro círculo de inclusión, es nuestro abrazo. Alguien, déjame decirlo, en alguna ocasión me dijo, esto, y tiene semejanza, no es lo mismo, pero por ser muy popular es fácil recordarlo, a la expresión de Ortega y Gasset que dice, yo soy yo y mi circunstancia, es decir, yo y el mundo, eso es lo que está diciendo. Pero aquí en términos morales hay una acotación, hay un elemento que lo hace específico para el desafío moral, que estamos diciendo que lo que tienes que explorar no es nada más yo y mi circunstancia, sino hasta dónde dentro de esa circunstancia tú incluyes y dónde excluyes. Hasta ahí llega la dimensión de cada una de las personas. ¿Qué te puedo decir como ayuda o guía de memoria? ¿Sabes qué? Comprende de entendimiento y comprende con H de abarcar. Es decir, entiende, interésate por el mundo, por ti, por las cosas y abarca las dos cosas. En la medida en que lo hacemos es como nos vamos conociendo y donde puedes llegar a contactar con lo que signifique tu verdadera autoestima. ¿Por qué autoestima? Porque si no tienes noción del verdadero yo, pues ¿a quién diablos vas a estimar, hombre? Pues autoestima es la estima del yo. Ahora, cuando digo autoestima, por favor, no digo vanidad. Porque muchas veces cuando se habla de autoestima, se tiende a reducir, no porque esté excluido, pero se tiende a reducir la autoestima simplemente en tu apariencia y que vístete así, que usa la corbata así, que esto está de moda. Bueno, está bien, mira, si te embelleces, está bien. Si te acicalas, si te cuidas tú, todo eso está bien. De hecho, cuando lo haces, estás embelleciendo un pequeño fragmento del universo. Qué bueno. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Es decir, la verdadera autoestima está en las partes esenciales de nuestro ser, no en eso que pueda ser reducido exclusivamente a vanidad. Esta noción que te estoy diciendo de abarcar, de comprende y comprende, quizá está mejor formulada, creo que está mejor formulada con una frase muy famosa, sintética, de San Agustín. San Agustín, que es una gran cabeza, no es mi lectura predilecta. ¿Por qué? Porque el hombre, con todo y su grandeza, está atrapado también por prejuicios de su época y denota un talante misógino. Tú te habrás dado cuenta que no tengo mucho respeto o afecto por la misoginia, y lo tiene, pero de todas maneras es una gran cabeza. Mira, su misoginia llega a este extremo. Él, que amaba profundamente a su madre, tanto que por ella, estimulado por ella, abandona la religión que antes tenía, que era el maniqueísmo, y se acerca al cristianismo, y hasta relata experiencias místicas al lado de su madre. Por su madre abandonó a su hijo, Deodato, se alejó de la mujer que tenía, pero de todas maneras San Agustín dice, ¿qué diferencia hay entre cualquier otra mujer, una pareja o una madre? Ninguna. En los dos casos es Eva, la pecadora. Sí, es muy fuerte esos conceptos, pues, pero era muy bueno de todas maneras para hacer grandes frases. Tengo una, no tiene que ver con nuestro tema, pero para que veas qué bueno era para formular estos conceptos San Agustín. Decía,
Está en sus confesiones. Quien quiera verlo, leas. Por eso se llama Confesiones. San Agustín de joven era libertino, era vacilador, pues, y muy enamorado. Entonces escribe sus confesiones. Y ahí en sus confesiones, sabiendo, ya cuando se volvió cristiano y las escribe, recuerda un capítulo de su vida y le dice a Dios, le dice: Señor, ¿te acuerdas cuando yo te rezaba así? ¿Y cómo le rezaba? Le decía: Señor, sabiendo que era libertino y no quería ya hacerlo, le dice: Señor, concédeme el don de la continencia, pero todavía no, por favor. Pues así cualquiera, pues. Es muy bueno para relatar. Bueno, tiene una frase muy útil para poder comprender, recordar fácilmente esta representación. ¿Qué dice? Dice, es parte de un párrafo más largo, todo él hermoso, pero dice: ama y haz lo que quieras. Es muy bueno para recordar. ¿Por qué? Porque lo que hagas dentro de tu círculo de amor o de inclusión, básicamente no te vas a equivocar. Dije básicamente, no es un concepto absoluto, porque hay amores masoquistas, sadistas, hay perversiones, pero básicamente el concepto nos ayuda. Ama y haz lo que quieras. Porque estás aludiendo a tu yo verdaderamente completo, yo y el mundo que incluyes como parte de lo que consideras propio. De tal manera que esta noción del yo a que hemos aludido incluye cuerpo, mente, espíritu para quienes lo aceptan y, por supuesto, conducta. Pero esa conducta lo que está reflejando es la verdadera amplitud del mundo que dejas incluido. Esta explicación, dije yo, es solo un elemento, es parcial con todo. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque hace falta otro elemento, que es el que vamos a explorar a partir de ahora, para redondear estas nociones. ¿Cuál es? Pues que el abrazo incluyente es muy importante. Pero puede haber un abrazo incluyente, como acabo de decir, patológico y cruel, extraviado, demencial, como esas personas que les dicen: bueno, pertenecemos a esta secta, como os amo o nos amamos, suicidémonos, como ocurrió en Guyana, para que alcancemos el paraíso, las barbaridades, o ahí pasa un cometa, vamos a alcanzarlo y aquí nos suicidamos, un montón de barbaridades. No. El abrazo incluyente no es suficiente. Hace falta algo más. ¿Qué es lo que hace falta? Es lo que nos va a entregar a partir de este momento el lenguaje evolutivo. Es decir, que el abrazo sea no solo incluyente, sino también creador. Abrazo incluyente, creador. Hasta ahí lo dejo en este momento. Porque las diferentes formas de amar o de entender el mundo y simplemente abrazar nos pueden conducir a errores. ¿Qué decía, por ejemplo, Kant? Otra vez para mis amigos de filosofía, que es una enorme cabeza. Kant, en este tipo de temas, dijo: actúa siempre de forma tal que los principios que guían tu voluntad puedan volverse base de una ley universal. Bueno, está muy bien, suena bien, por supuesto. Pero ¿y si se trata de un masoquista? ¿O si se trata de un sadista? ¿Cómo haces eso base de principios de naturaleza universal? O como esos otros principios de Bentham que te dicen: mira, todo consiste simplemente en extender el mayor bien para el mayor número. Sobre esto voy a volver. Oye, pues suena bien, está bien, el mayor bien para el mayor número. Pero el mayor bien, ¿según quién? ¿Según Bush o según Bin Laden, tú? ¿O según Hitler? ¿O según quién? Falta el elemento objetivo para definir lo positivo o eso que estamos entendiendo por bien. Por eso va a ser el nuevo lenguaje, es si nuestra conducta o nuestra manera de exteriorizarnos es creativa,
o es regresiva. Y solamente el primero de los elementos es el que cuenta. Ahora, para terminar este segmento en el que has tenido paciencia, pues las sesiones son largas, luego mañana y tarde, es duro pues. No para mí, para ustedes porque están allí sentados, yo aquí me estoy moviendo, tengo ventaja. Mira, tú podrías decir, y si lo piensas no lo puedo contradecir, que esta noción incluyente es algo que ya dijeron los profetas, es decir, fundadores de las grandes tradiciones espirituales, y difícilmente te podría decir que no. Por ejemplo, los budistas que mencioné antes. Los budistas no hablan de amor, como aquí se señala, los budistas hablan de compasión, pero es lo mismo, cuando viene el Dalai Lama habla de compasión, pero es lo mismo. Lo que pasa que era el lenguaje que utilizaba. Compasión es sentir al lado del otro, compartir esa emoción. Bueno, pero ellos tienen, los budistas, una institución que le llaman el bodhisattva. ¿Qué es el bodhisattva? Para ellos, cuando una persona ha alcanzado la purificación por meditación, por concentración, etcétera, y alcanza el estado de santidad, se vuelve un santo. Ellos no le llaman santo, le llaman arhat. Y el arhat, que está en santidad, ya pasa al nirvana, que en nuestro entendimiento es lo que equivale al paraíso. Y haz de cuenta que hay una barda y un arhat, un hombre santo, está pasando al nirvana. Cuando voltea y nos ve a nosotros, sus hermanos, que estamos retrasados, y en lugar de irse al nirvana, se regresa para servir a sus hermanos. ¿Cómo se llama eso? Amor. Ese es el bodhisattva. ¿Cómo hay un principio entre los judíos? En el Levítico se enuncia: amarás a tu prójimo como a ti mismo, que mencioné antes. Ese no es un principio originalmente cristiano, es un principio judío, está en el Levítico. Luego lo retoma el cristianismo y lo lleva al extremo. ¿Qué es lo que se está expresando ahí? Amor. El Islam, Mahoma. En las tradiciones, no todo está en el Corán, que se relatan de la vida de Mahoma, se consigna el dato de que un hombre atribulado, dolido por la muerte de su madre, a quien amaba mucho, va y ve a este profeta y le dice: oye Mahoma, ha muerto mi madre, dime, vengo a pedir tu consejo para que me digas qué tipo de oraciones debo pronunciar, qué tipo de altar debo levantar para honrar la memoria de mi madre. Y Mahoma le dice: ¿quieres honrar la memoria de tu madre? Sí. Le dice: si quieres honrar la memoria de tu madre, ve y dale de beber al sediento. Esa es la respuesta. Es otra vez amor. Y en el cristianismo, bueno, Jesús, caramba, fíjate nada más, como dice en el Sermón del Monte. ¿Qué dice? Dice: mira, eso de amar a tus cuates, a tus amigos, eso lo hace cualquiera. Amar a tus parientes y a tus hijos, lo hace cualquiera, hasta los delincuentes. Eso no tiene chiste. ¿Qué es lo que te pido? Dice: que ames a tu enemigo. ¡Ay! Que ames a tu enemigo. Cuando una persona va a misa, como dije, sale con el cuerpo de Cristo y no ama a su enemigo, la mera verdad, no es cristiano. Está tratando de serlo, pues, pero no lo es. La consigna es: debes amar a tu enemigo. Y todavía agrega, acuérdate, bendecir a los que nos maldicen, hacer el bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y persiguen. ¿Qué está planteando? Está planteando, por supuesto, amor, pero en una dimensión universal, hasta incluir al enemigo. Entonces, tú podrías decirme, y no lo puedo negar, esta noción del abrazo incluyente de tendencia universal es algo que ya dijeron los profetas. Lo acepto, por supuesto. Nada más que aquí hay un dato. Esto es verdad
no porque lo digan los profetas, sino es exactamente al revés. Lo dicen los profetas porque es verdad. Y para mostrar que es verdad, no vamos a tener necesidad de apelar necesariamente a abrazar un lenguaje metafísico cualquiera, aunque todos nos merezcan respeto, porque al final de cuentas todos tienden a conducir a lo mismo. No, sino amparados exclusivamente con los humildes datos de la realidad cotidiana, podemos encontrar bases objetivas para reconocer que, como te estoy diciendo, eso es verdad. Y si tienen preguntas, comentarios, algo que decir, lo podemos desahogar ahorita y también posteriormente, como ya lo hemos venido haciendo, en sesión vespertina. Dime. A ver, me esperan, sobre todo por la televisión, a que llegue el micrófono, por favor. Pues, doctor, se ha estado hablando muy en lo personal, pues, ahora sí mi yo. Se estremece mi ser de escuchar cada una de estas cosas y en lo personal creo que estoy muy identificado a la reacción que esto va a generar, porque no es fácil todo lo que estamos hablando, o sea, va más allá, y sí es cierto, hay momentos en el que se tiene que llorar, hay momentos en el que la gente te echa abajo tu trabajo. Un caso muy especial, así rápidamente, estamos al servicio de los jóvenes, y llegué a la graduación, pues soy maestro, llegué de etiqueta, pues yo paso como jefe, pero al entrar me encuentro a una señorita con su madre y su abuela, bien arregladitas, pero en la puerta, con cara triste. ¿Qué pasa? Pues es que no tengo boleto, y tus recibos pues tampoco. Y le digo al señor de los banquetes, ¿qué pasó? Pues no puede pasar, maestro. ¿Pero por qué? Le digo, sí pagó, ha de haber pagado, pero no puedo recibirla, mire, me trastorna, mire, acomódelo y yo le pago a usted. ¿Cuánto es? 450. Yo le pago, le digo. Acomódelo y que pasen, por favor. Pero, ¿cómo lo voy? Hágalo así como le digo. En ese momento le hablo al director porque al entrar me encuentro con otro problema de 3 jóvenes. Es que no me quieren dejar entrar tampoco. Újale. Le hablo al director y me dice, ¿sabe qué? Hable con el banquete, pásemelo, aquí está. Déjelos pasar a todos, por favor. Y ya me dice, no hay problema, maestro, ya me dijo el director, pero ¿le pago lo que le dije? No, déjelos pasar. Ok. Pasé a la fiesta, disfrutamos. Ayer precisamente, después de 3 días, estaba yo escribiendo a niños y me llega la señora. Maestro, mire, aquí están mis pases. Le dije, ¿para qué los trae, señora? Si ya, yo sí le creí, le digo, no se preocupe. Y atrás sale su hija con un pastel grande. Pues le traemos en gratitud a eso. Pero antes de esto, doctor, un dirigente pues del sindicato, representante, me dice, Falcón, ¿y por qué haces eso? ¿Por qué te metes en problemas? Eso no te corresponde a ti. ¿Qué te interesa si tú crees que el niño pagó? Hay chamacos muy canijos. Y le digo, pues lo voy a ver. ¿Cómo es posible que esté la mamá y la abuela ahí? Imagínate, se van a regresar. Déjalos, pues no es tu problema. Pero el premio vino después. Y no lo hice con esa intención, vaya. Entonces esto nos habla a que debemos ser reales en nuestro trabajo, en nuestra forma de vida. Y esto es muy cierto. ¿Cómo voy a dar amor si yo no la tengo para mí mismo? Y lo otro, da de gracia lo que por gracia recibes también. Y esto es muy importante y no nos pongamos a pensar, lo voy a hacer porque me van a dar esto, no. Hay que hacerlo por servir. Gracias. Por supuesto. Muy bien, muchas gracias. Gracias por tu intervención. ¿Alguien más? Espérame un segundito, espérame. Es que me piden que necesariamente, por la televisión, ¿ves? Por la filmación que hacen. Si no, no se registra la voz. Dime. Doctor, gracias. Bueno, creo que antes que hacerle mi pregunta, tengo que expresar el enorme beneplácito de estar aquí y escucharlo. Creo que al permitirme mis autoridades, yo vengo de la DGVIET, permitir mis autoridades que estuviera yo aquí, fue un regalo hermosísimo y bueno, solo el de allá arriba sabe por qué lo hace. Y
Y que esto, como lo dijo el maestro hace rato, todos los que de alguna manera estamos relacionados, bueno, todos estamos relacionados con los demás, pero hay algunos que, sobre todo los jóvenes, estamos relacionados. Cuando salí ayer de aquí, no tiene nada que ver con lo que voy a decir, pero cuando salí de ayer de aquí decía yo, ay Dios mío, si todo esto lo entendiéramos todo el mundo, y es malo que lo diga, pero y si estuviera aquí mi mamá, y si estuviera aquí mi papá, y si estuviera X o Y, que sentimos que bueno, que sería una derrama de beneficio grande para la humanidad. Pero bueno, Dios, estamos aquí los indispensables o los que teníamos que estar, ¿sí? Indiscutiblemente. Entonces, muchas gracias por toda esa sapiencia, por toda esa entrega, por todas esas cosas fantásticas que me dejan así inspirada. Y bueno, yo no soy muy afecta a los animales, pero al hablar a usted tanto de lo que se ha hecho con los animales y demás, no es que sea yo afecta, sino que no me he interesado en ellos. Nada más era para preguntarle, usted dijo que hay un libro que se llama Mentes Salvajes, pero no dio su autor. Y bueno, yo tengo un joven de 13 años que él sí le fascina lo que es la naturaleza y se me hace muy interesante para que lo conozca. Déjame ver, es muy probable, yo tengo una bibliografía del curso y es probable que ya haya metido ese dato aquí en la computadora. Si no, tengo el libro en mi casa y puede ser tal vez difícil que te lo tenga hoy o mañana, pero si me dejas tus teléfonos, te lo doy con absoluta seguridad. Es un buen libro, es un buen libro. Habla de la inteligencia, es padrísimo el libro. Lo creo, y sobre todo en sus labios ha sido mucho más ameno. Muchas gracias. Gracias a usted. Te vaya muy bien, gracias. Bien, continuamos. Para hacerlo, para enlazar el tema, pues recuerdo que esta fue la última imagen que vimos. ¿Y qué dijimos respecto a ella? Que la conciencia no es un dato fijo, sino que la conciencia, como todo lo que existe en el mundo, cambia, se transforma, se modifica. Es decir, que la conciencia evoluciona. El tema que vamos a iniciar se llama, por lo tanto, evolución de la conciencia. Ahora, para aludir a la evolución de la conciencia, que es todo otro tema, de lo que tenemos que ocuparnos primero es de la evolución en general. ¿Qué significa evolución? Y lo que vamos a encontrar es el hecho de que cuando preguntamos antes, ¿cuál es la aguja que teje estos dos elementos como parte de una misma realidad, es decir, que existan aquí en el mundo? Esa aguja es el lenguaje evolutivo, que está presente en todos los fenómenos de la naturaleza, tanto los más primarios, los más empíricos, hasta los más abstractos. Por lo tanto, es absolutamente indispensable no dar por sentado lo que significa evolución, sino intentar desarrollarlo, comprenderlo. Porque cualquier persona de nuestra época tiene una noción bastante aproximada de lo que significa evolución. Las personas de nuestra época, hasta en los comerciales se utiliza, X producto no cambia, evoluciona. Por lo tanto, no podemos quedarnos con un concepto genérico porque podemos cometer algunos errores. De tal manera que para abordar el tema de evolución de la conciencia, lo primero que va a intentar tu servidor es describir
en qué consiste la evolución, qué es evolución. Y lo voy a hacer, como en ocasiones ocurre, a contrario sensu. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a hacer mostrando un fenómeno que es, digamos, opuesto, que está en un extremo contrario y que, por contraste, nos permite comprender qué es la evolución. Bien, en el mundo, en la naturaleza, existen dos leyes que están presentes en absolutamente todo lo que existe. ¿Cuáles son esas leyes? Se conocen con el nombre de leyes de la termodinámica y son, aunque hay quien agrega una tercera, son básicamente dos las leyes de la termodinámica. La primera de ellas la hemos escuchado todos alguna vez. Es muy fácil de acordarnos, la has escuchado. Se enuncia así: nada se crea ni se pierde, sino todo simplemente se transforma. Primera ley de la termodinámica. Segunda ley de la termodinámica: cuando las cosas se transforman o se modifican, pierden energía, mejor dicho, su energía se degrada. Todavía con mayor precisión, su energía, y en este caso calórica, porque por eso se llama de la termodinámica, transmiten energía al medio que les rodea y por lo tanto aquello que la emite pierde una parte de esa energía. La energía se degrada, las cosas se descomponen. ¿Qué ejemplo tenemos de entropía? Esta segunda ley, porque iba a decir ya entropía, esta segunda ley de la termodinámica recibe el nombre sintético de entropía. La segunda ley de la termodinámica, pues, también se suele denominar entropía o leyes de la entropía. ¿Y qué es lo que nos entrega esta segunda ley de la termodinámica que estoy diciendo que se llama entropía? Lo que nos entrega son, como lo acabo de decir, fenómenos en que, como se degrada la energía, nos va entregando paso a paso cosas que tienen menos orden, menos organización, menor grado de complejidad, de información y también de inclusión, que es un dato que mencionamos hace un rato con los círculos concéntricos, una conciencia más incluyente. Pero ahorita, no hombre, me estoy saltando muchas etapas. La entropía nos entrega esto. ¿Qué ejemplos tenemos de entropía que tu servidor pueda mencionar? Bueno, uno del que ya nos ocupamos con antelación, ¿cuál? Dije que todas las estrellas terminarán colapsándose, terminan por apagarse. ¿Por qué? Porque son básicamente un conjunto de gases que se están quemando. Es decir, son, aunque es un fenómeno termonuclear, al final de cuentas son gases que se están quemando. Y por lo tanto esas estrellas están perdiendo energía y la están entregando al medio que les rodea. Por eso también se dice que el universo tiende a enfriarse. Bueno, pero ello también significa que nuestro Sol, nuestro amado Sol, se va a apagar también. Claro que no hay que preocuparse porque para eso faltan como 10,000 millones de años, pero de que se va a apagar, se va a apagar. Y dice uno, híjole, ¿y entonces para qué tanto y tanto tú? Bueno, ya nos ocuparemos de eso. El hecho es que si tú sales en un día soleado y expones la mejilla al sol, tú sientes ese calor. ¿Qué es tu mejilla en comparación con el área esférica a donde llega la energía radiante del sol, que llega hasta Plutón, llega a lugares muy distantes? Somos nada, pero no obstante ser nada, hay algo que es muy fácil de comprenderse. ¿Y qué? Que la energía que te llega del sol no regresa al sol,
la está perdiendo, la está enajenando. Eso es lo que significa. Veámoslo en una cosa más cercana, más sencilla. Imagínate una cascada, una caída de agua. Una caída de agua puede generar, a través de dinamos y de instrumentos, pues, para captar su energía, puede producir una gran cantidad de energía eléctrica, tanta que es suficiente para iluminar ciudades enteras. Para eso se crean también las presas, para producir esas caídas. Bien, puede, como digo, generar una gran cantidad de energía, pero nunca suficiente energía para volver a subir la misma cantidad de agua. Eso no se puede. Sería la creación del movimiento perpetuo. Eso no se puede. Hay una parte de la energía que se pierde. Otro ejemplo, más cercano todavía. Todos los artefactos que tú conoces, carro, computadoras, focos, todo tarde o temprano se echa a perder. Es decir, se degrada, se descompone. Si yo dejo estacionado mi carro en la calle una semana, se lo van a robar. Bueno, eso sería como entropía social, pero sígueme, por supuesto, con la imaginación. Pero si se quedara un objeto como ese, un automóvil, estacionado, parado en algún lugar, no una semana, sino 10,000 años, dentro de 10,000 años, cuando vengan unos arqueólogos y encuentren ese objeto, ahí está lo que fue un carro, pero ya no va a arrancar, no tiene baterías, los metales que tiene se van a oxidar, los cristales habrán colapsado, ¿quién sabe qué quedará? Es decir, las cosas se echan a perder. Y luego, más cercano, el último ejemplo. Si dejamos encerrado a un organismo, pongamos por caso un perro, que es algo muy complejo, algo muy organizado, tan organizado que se llama organismo, llamado perro, lo dejamos encerrado en un cuarto 3 días, sin agua ni comida. Cuando vengamos de nuevo, vamos a encontrar al perro seguramente desesperado o débil por deshidratación, pero vivo. Pero si dejamos encerrado a un perro en un cuarto solo, con o sin comida, pero no todo el tiempo, mejor digamos, sin comida, durante 30 años, con 3 tenemos, pero imagínate 30 años, y luego abres la puerta, no vas a encontrar a un organismo llamado perro. ¿Qué vas a encontrar? Vas a encontrar restos de lo que alguna vez fue algo muy organizado. ¿Qué ocurre? Que lo muy organizado se degradó y se descompuso en sus elementos componentes. Lo que vas a encontrar en sus aleas, si tienes suerte, si no es que ya ni los gusanos que se lo comieron los encuentras, vas a encontrar restos de carbono, de nitrógeno, de calcio con sus huesos y algo más. Es decir, vas a encontrar elementos. Algo muy complejo se degradó. En lenguaje, digamos, religioso, bíblico, se podría decir así, acuérdate, polvo eres y en polvo te convertirás. La segunda parte de esta frase, en polvo te convertirás, es el recuerdo de que la entropía nos acosa a todos. Ahora bien, no obstante, aquí, en este mundo nuestro, existe otra fuerza, la manifestación de otra realidad que nos entrega productos exactamente contrarios de los que nos entrega la entropía. ¿Qué es lo que nos da y lo que nos ofrece ese otro fenómeno? Nos entrega cosas que tienen, fíjate, en lugar de menos, más orden, más organización, mayor complejidad, más información y más inclusión.
¿Y cuál es ese fenómeno de la naturaleza que nos entrega productos exactamente contrarios a los de la entropía que acabo de describir? Esa otra fuerza del universo se llama evolución. De tal manera que en este mundo nuestro, decir que algo evoluciona no quiere decir que cambia, porque cambio siempre hay, pero las cosas pueden cambiar, cuando menos, en dos direcciones, hacia lo simple o hacia lo complejo. Es decir, las cosas pueden evolucionar o involucionar y regresar a sus elementos componentes a través de esto que estoy mostrando como la entropía. Cuando por el proceso evolutivo surgen cosas más complejas, eso no quiere decir que desaparezca la entropía, no. Al producirse cosas complejas y nuevas, de todas maneras se está empleando, desgastando, enajenando energía. Digamos, tú escribes una canción o inventas algo, pues está muy bien, pero al hacerlo estás empleando energía. La diferencia está no en que esto niegue esto, ni esto. La diferencia está en el tipo de producto, de resultado que aparece. De tal manera que la naturaleza tiene algo así como dos lenguajes para manifestarse, y que son, uno decir cómo son las cosas y otro cómo están cambiando. Pero te vuelvo a decir, hay dos tipos de cambio. Un cambio o un universo que crece en complejidad y uno que retrocede a través de la entropía. Este es el primer elemento que es absolutamente indispensable para aproximarnos a nuestro tema de evolución de la conciencia. ¿Por qué lo menciono? Porque si dejamos suelto el concepto de evolución, una persona razonablemente enterada de nuestra época, lo primero que piensa cuando oye hablar de evolución es en Darwin y en las cosas esas de que si venimos del chango y tal. Y si nos quedamos en ese concepto nos vamos a extraviar. ¿Por qué? En primer lugar, porque Darwin no fue el creador de ninguna manera de los conceptos evolutivos. De hecho, Darwin lo aprendió de su abuelo, un señor que se llamaba Erasmo Darwin, que le decía: mira, hijo, cómo los ganaderos, los criadores, los pastores mejoran las razas de sus animales haciendo cruzas selectivas, es decir, una selección artificial. Escogen una hembra con ciertas características, un macho con ciertas características, y al cruzarlos tienden a enfatizar esas características. Ya nada más le faltaba a Darwin dar un paso para decir que también la naturaleza hace una selección natural, no artificial como los ganaderos. Pero para llegar a eso, este hombre que vivió unos 50 años después de Malthus, se acordarán de Malthus, clérigo, economista, que encontró que tanto los alimentos como el resto de los recursos que hay en la naturaleza se multiplican, aparecen o se reproducen más lento que los seres que los consumen, en particular los alimentos, pero lo puedes aplicar al agua, al petróleo, a lo que quieras. Y entonces dicen, pues algún día habrá guerras y hay conflictos por disputar los alimentos y los recursos, porque la gente se reproduce geométricamente, mientras que los otros se reproducen nada más matemáticamente, linealmente, aritméticamente. Bien. Darwin leyó a Malthus y luego se embarcó este hombre en una expedición que duró más o menos unos 5 años en un barco llamado Beagle, alrededor del mundo, para ir tomando nota. Y eso transformó su vida, porque el padre de Darwin le decía: tú vas a ser un inútil,
en lo único que piensas es en paseos y en caballos o en carreras de caballos. Lo regañaban porque según esto Darwin era un bueno para nada, su padre. Sin embargo, cuando hizo ese viaje, se encontró con un fenómeno interesante que cambió todo. Llegó a muchos lugares fue circunvalación de ese barco, pero llegó, entre otros lugares, aquí a América, a un sitio que se llama las Islas Galápagos, que son unas islas que están frente a las costas del Ecuador, como a 1000 kilómetros, a 1050 kilómetros, bueno, a 1000 kilómetros sobre el Pacífico, pertenecen al Ecuador. Cuando llegó allí, Darwin observó que los animales que vivían en la isla eran muy parecidos a los que estaban en la costa continental, pero no eran iguales, eran ligeramente diferentes. Cuando se empezó a hacer allí conjeturas, y hay que decir algo, y leyó también, criticando, de manera indirecta, por escritos de otra persona, leyó las ideas de un francés muy importante que se conoce con el nombre simplificado de Lamarck. Lamarck, aquí, no siempre lo digo, pero en este curso no tengo tanta necesidad como en otras ocasiones de decir las cosas con precipitación y a veces correr, y entonces me parece justo hacer el homenaje. La primera teoría sistemática evolutiva de los tiempos modernos, porque los griegos también tuvieron sus conjeturas sobre estos temas, sobre los tiempos modernos, la primera teoría consistente fue de Lamarck. Y aunque Darwin nunca, la verdad, quiso reconocerlo, uno lee atrás cómo están las reflexiones que este hombre suscitó, al que por cierto siempre despreció, Y Lamarck, que fue, te digo, quien hizo esto, murió en la pobreza, ha sido muy criticado, pero es justo decir que allí empieza el primer lenguaje importante. Bueno, Darwin regresa a Inglaterra todavía sin ser evolucionista, pero estando allá, reelabora sus teorías y finalmente las da a conocer, correteado por otro señor llamado Wallace, que llegó a las mismas conclusiones que él visitando otras partes del mundo, creo que Nueva Zelanda o por allí, y lo publicó antes que Darwin, pero un pequeño escrito. Cuando vio eso Darwin, que tenía miedo de escribir lo que publicó, por razones, entre otras cosas, religiosas, sobre todo de su esposa, que era muy conservadora, se precipitó a publicarlo, y Wallace, que demuestra con eso grandeza de alma, reconoció la primacía en Darwin, que además fue un gran talento. Se conoce su libro El origen de las especies por selección natural, que es el primero y el principal, pero no el único. Tiene una obra extensísima, como 15 libros, y mira, cada uno es de este vuelo. De hecho, El origen de las especies lo escribió con más prisa, por lo que te estoy diciendo. Y la vida a veces es muy injusta, ya me extendí mucho en este hombre, pero no importa. Es muy injusta porque Wallace, quién sabe, por ahí está enterrado, pero Darwin está en la abadía de Westminster, es decir, con todo el gran reconocimiento, y fue la persona que se llevó las palmas. Aquí está, mira, parece un viejo brujo este hombre. Sin embargo, también fue joven, por eso te lo presento. Aquí era cuando su papá lo regañaba, pues. Entonces, pero te menciono a estos personajes porque me parece absolutamente justo. Primero Lamarck, luego Wallace, que es quien se le anticipa, y este hombre Spencer, que es más bien de pensamiento filosófico y no un naturalista, y que es el verdadero autor de la expresión, la frase de la supervivencia de los más aptos. Es él. Bien. Cuando yo te digo esto, ¿a qué quiero llegar? Bueno, que Darwin terminó por prevalecer, por ser la figura que se impuso finalmente. Pero hay un riesgo con los méritos enormes de este hombre.
hay un riesgo en quedarse exclusivamente en el pensamiento darwinista cuando se aborda el tema evolutivo. Con el debido respeto y muchísimo respeto, el lenguaje que vamos a manejar aquí para aludir a la evolución de la conciencia no es darwinista en varios sentidos. El primero de ellos requiere una aclaración, y es que no se puede parecer en nada, sino al contrario, estaría en el territorio opuesto. No se parece en nada a lo que podríamos llamar el darwinismo social. ¿Cuál es el darwinismo social? Sobre la base de decir que sobreviven los más aptos, porque volviendo a las Islas Galápagos, que yo tuve la suerte que me dio en algún momento dado la vida de visitar. Son unas islas aisladas, son como 8 islas, todas ellas muy interesantes, unas tortugas inmensas. Hay una característica de los animales, iguanas, aves y demás, te les puedes acercar y no vuelan, no se van. Como han tenido poco contacto con el ser humano y con otras especies, no te diré que las tocas, digamos a las aves, pero casi, no vuelan, si han tenido otra costumbre. Lo que decían es que van adquiriendo distintas formas porque en el afán de competir en un medio diferente van adaptando su fisonomía para ser más competitivos en su medio. Eso lo comprendemos todos. Bien, sin embargo, en este momento te estoy diciendo que nos disociamos en algunos aspectos de este tipo de lenguaje, y son aspectos esenciales. Primero, del darwinismo social. ¿Por qué? Porque si se entiende el fenómeno evolutivo exclusivamente como la supervivencia del más apto y se traslada ese tipo de concepto a los seres humanos, cuidado, porque ¿qué te resulta? Resulta que si solamente deben sobrevivir los más fuertes, digamos en general los más aptos, entonces dime, ¿qué hacemos con el discapacitado, con el enfermo? Y es en la parte final de este capítulo en donde el expositor pregunta hasta dónde somos capaces de mover con nuestra conducta o nuestro actuar el círculo de inclusión del mundo, o sea, de los demás. En síntesis, afirma, el desafío moral nos plantea hasta dónde incluyes y hasta dónde excluyes. Hasta ahí llega la dimensión de cada una de las personas. Este ha sido el capítulo de hoy del curso taller Conciencia, Valores y Actitud de Servicio, impartido por el doctor Ignacio Valle. Los invitamos a que nos llame al 842-3500 con la alada 228 si está interesado en adquirir el curso completo en DVD o bien para darnos a conocer sus comentarios y puntos de vista.